Vamos a ir a la escritura, amado hermano, y vamos a leer, y vamos a empezar ahí en el Evangelio de Mateo, y vamos a leer ahí al apóstol, ¿verdad? Ahí a Mateo, hermano, lo vamos a leer en el capítulo 16 de su Evangelio. Creo que Mateo, Apocalipsis y Génesis son los libros más fáciles para que los encontremos, ¿verdad? A ver, entonces vamos a leer ahí en Mateo, en el capítulo 16, y vamos a leer en el versículo 13, amén. Aleluya, ¿ya está ahí conmigo? En el versículo 13. Gloria a Dios. Leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Mira, dice la escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntando a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Bueno, Padre, ayúdanos en esta noche. Nos has bendecido, hemos alabado, Señor, nos hemos gozado cantando, alabando, exaltando tu santo nombre. Y hoy, Señor, te pedimos que puedas hablar, Señor, a nuestro corazón. Habla, Señor, a través de la escritura. Usa mi vida. Pon tus palabras en mi boca, pon tus palabras en mi mente. Que yo pueda, Señor, transmitir, Señor, tu palabra como un vaso, Señor, que brota de mí, Señor. Hoy, Señor, algo que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús, bendice a todos los hermanos que estamos en esta noche acá. Señor, que tu palabra pueda ir, Señor, como esa espada viva, Señor, que separa, Padre, el alma del espíritu, Señor amado, que ministra, que es vida, Padre, que es eficaz en el nombre de Jesús. Padre, que podamos poner, Señor, atención a tu palabra y que podamos ponerla en práctica hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Aleluya. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Cuando nosotros leemos, hermano, este pasaje de la escritura, nos damos cuenta que ya Jesús tenía un buen rato, ¿verdad?, con sus discípulos. No lo hizo en el principio de su ministerio, sino que lo hizo ya, amado hermano, casi a finales de su ministerio, ¿verdad? O sea que los discípulos, amado hermano, ya tenían el buen tiempo de haber conocido al Señor. Ya se habían codeado con el Señor, por decirlo así, ¿verdad? Ya lo habían visto hacer muchos milagros, muchas señales. Ya ellos, podríamos decir que deberían de saber quién era el Señor, ¿verdad? Pero cuando leemos este pasaje, hermano, nosotros nos damos cuenta que Jesús llega a una ciudad. La ciudad a la que llega, vayamos ahí al texto, y nosotros vemos esa ciudad. En el 13 nos dice la escritura a qué ciudad llega el Señor. Y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. O sea, ahí nos da el nombre de esa ciudad. Pero cuando uno, hermano, va a la historia y estudia qué había en esa ciudad, cómo era esa ciudad, nos damos cuenta del contexto y toma más importancia esa pregunta que Jesús hace. Esa ciudad, amado hermano, no era una ciudad típica del reino judío. Era una ciudad pagana. Era una ciudad a la que el hijo de Herodes el Grande, Herodes hijo, le había cambiado el nombre. No hacía mucho tiempo a la que le habían cambiado el nombre. Antes de que Herodes, amado hermano, hijo, le cambiara el nombre, como se recuerda que Herodes, amado hermano, era el gobernador, ¿verdad?, por decirlo así, permitido por el Imperio Romano. Porque en ese tiempo, pues Roma, hermano, gobernaba toda esa región, ¿verdad? Los judíos, todo Israel estaba bajo el Imperio Romano, y no solo Israel, sino que prácticamente todo el occidente conocido, ¿verdad? Era grande el Imperio Romano. Pero esa ciudad tenía una característica especial. Esa ciudad, amado hermano, era una ciudad muy verde. ¿A usted le gusta la naturaleza, hermano? ¿Sí? ¿Verdad? Como le decía, ahorita en verano, a los que les gusta la naturaleza,
se van a acampar. Bueno, nos vamos porque a mí me gusta, ¿va? Nos vamos a acampar, a pescar, a jugar. Esa era una ciudad verde, porque estaba, hermano, ubicada a las orillas del río Jordán, bajo el monte, ay, se me va el nombre ahí, Hermón. Bajo el monte Hermón, hermano. Era una ciudad verde. Su naturaleza era muy linda, pero estaba edificada a un Dios. Ay, a los que les gusta ahorita el café con pan, amado hermano. Estaba edificada para el Dios Pan. Los griegos, amado hermano, le habían edificado porque era una ciudad griega. Era una ciudad con cultura griega que había sido conquistado por los romanos y tenía esa cultura mezclada entre la cultura romana y la cultura griega. Entonces esa ciudad, hermano, era muy pagana, edificada al Dios Pan, que era un Dios, amado hermano, mitad cabra y mitad hombre. Así lo tenían las estatuas, hermano. En esa ciudad, cuando Jesús caminó por ahí, se podía encontrar, hermano, estatuas por todos lados. Pero ¿sabes sobre qué edificaban ellos sus altares, por decirlo así, o sus cultos? En las cuevas. Ellos edificaban, hermano, adoración. Sus templos no eran templos como los que vemos normalmente a los dioses paganos, ¿verdad? Sino porque ellos adoraban la naturaleza. El Dios Pan era un ídolo, hermano, un Dios como lo que adoran los panteístas, ¿verdad? Que para ellos la naturaleza es Dios. Toda la naturaleza es Dios. Ve que hagámonos uno con la naturaleza y se ha dado cuenta, hermano, que hoy en día es muy común eso de que la gente tiene la naturaleza como Dios. Hay personas, hermano, que hasta se casan para la naturaleza. Aunque usted no lo crea, yo la otra vez estaba leyendo, hermano, unos artículos sobre sacerdotes de la naturaleza. Gente, amado hermano, que se especializa a la gente que le gusta y que tiene el panteísmo como religión, van y los casan bajo un árbol y ahí se casan porque las vibras de la naturaleza y todo eso, pues así se movía en esa región. Edificaban entonces adoración y le daban adoración a ese Dios Pan, que era humanoide, ¿verdad? Era mitad cabra y mitad humano. Era fuerte la adoración. Y sus ritos, los ritos que le hacían a ese Dios, porque como era un Dios de fertilización por la naturaleza, eran ritos sexuales. Muchos ritos sexuales y muchos ritos, amado hermano, de orgías y glotonerías. O sea que mira, hermano, más o menos como una fiesta de Navidad de la que se acostumbra a hacer en el mundo. Porque, amado hermano, el mundo dice el 25 le celebramos el cumpleaños a Jesús, ¿verdad? ¿Y qué hacen para el 25? Emborracharse hasta donde ya no. Si yo me recuerdo, amado hermano, cómo eran las fiestas cuando yo todavía no conocía al Señor y me iba a las fiestas de Navidad, amado hermano, y era tomar toda la noche, hermano. Eso era celebrar la Navidad. A tomar y poner música y bailar, hermano. Bailar toda la noche, tomar y hermanos, se terminaban haciendo muchas cochinadas. ¿Y dónde estaba el cumpleañero ahí? Nadie se acordó del que supuestamente estaba cumpliendo años, ¿verdad? Y Jesús brilló por su ausencia. Nadie ni siquiera se arrodilló y empezó a dar gracias. Pues imagínense que ese tipo de rito se hacía ahí. Se tomaba, se comía y se hacían orgías sexuales. Pues cuando Jesús llega a esa ciudad, entonces Jesús le pregunta a sus apóstoles y les dice: mire, hermano, o sea, usted ya tiene un contexto de dónde estaba Jesús metido con sus discípulos, ¿verdad? Entonces Jesús viene y les pregunta a ellos y les dice: ok, llegan y llegan a predicar y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos empiezan a decir quién la gente decía que era. Y le dan respuestas. Mira, hermano, en la respuesta nosotros podemos ver una filosofía, muchas líneas filosóficas que hoy en día todavía tenemos vigentes. Número 1, vamos ahí al texto. Vamos al texto, otra vez al 13. Dice entonces, ¿verdad? Llegaron allá Filipo, sus discípulos, diciendo, Jesús les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Mire, hermano, y todavía Jesús les da una ayudadita. Jesús todavía les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Todavía, hermano, a sus discípulos les ayuda. Él les ayuda y les dice una pista, le dice: el Hijo del Hombre. ¿Usted sabe esa expresión, hermano? Más de 88 veces en la Escritura la expresión el Hijo del Hombre, ahí en el 13, ¿verdad? ¿A qué se refería Jesús cuando citaba el Hijo del Hombre? Jesús se llamó el Hijo del Hombre muchas veces, ¿sí o no? Muchísimas veces. ¿A qué se refería, hermano? Se refería, hermano, a la profecía de Daniel que aparecía en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Cuando Daniel vio, amado hermano, al anciano de días. Y al anciano de días subía uno como el Hijo del Hombre. Y al Hijo del Hombre que Daniel veía que subía al anciano de días, que era Dios mismo, que era el Padre, en el cielo, subía un hombre, decía un personaje divino como hijo de hombre, dijo Daniel. ¿Por qué? Porque parecía hombre, pero a la vez era divino. ¿Y a quién le recuerda eso? A alguien que parecía hombre, pero no solo hombre, sino que era el mismo Verbo encarnado. Era el mismo Dios sobre la tierra. Entonces era Jesús cumpliendo la profecía de que los judíos sabían que la profecía de Daniel, al Daniel decir como Hijo del Hombre, se refería al Mesías. Porque cuando el Hijo del Hombre subía al cielo, ¿qué hacía el anciano? El anciano le daba el poder y la autoridad sobre todos los reinos. Entonces Jesús cita a Daniel ahí. Jesús cita a Daniel y les dice: el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo del Hombre. O sea, mira, hermano, ellos entendían, ellos conocían las Escrituras a perfección. Ellos entendían que Jesús les estaba diciendo: yo soy ese ser celestial y divino que Daniel vio. Por eso él se empieza a llamar como el Hijo del Hombre. Más de 88 veces. Les da una ayuda, ¿verdad? ¿Y qué dice? Vamos al 14. Ellos dijeron, hermano, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron unos? Juan el Bautista. Hermano, a ese tiempo Juan ya estaba muerto. A ese tiempo a Juan ya le habían quitado la cabeza. Juan ya había Ishkamik. Ya estaba muerto, hermano Juan. ¿Qué le da a entender usted qué filosofía tenían esas personas que respondieron Juan el Bautista? ¿En qué creían? En la reencarnación. O sea, mire dónde estaba Jesús. Esa gente, amado hermano, y muchos judíos creían en la reencarnación. ¿Se recuerda que yo una vez le dije que muchos, una línea de los judíos, de los hebreos, creían en la reencarnación? Entonces, mira, amado hermano, ellos creían en que Juan había vuelto a la vida y había reencarnado. Y le dicen: unos dicen que eres Juan. Amado hermano, ¿eso será que solo la gente lo pensó en ese tiempo? ¿O hoy en día hay muchísima gente que cree eso? Muchísima gente que cree eso. Mira, hermano, nosotros vivimos aquí en Occidente, pero Occidente no es ni la mitad del mundo entero. Las filosofías chinas creen en la reencarnación, el budismo. Hermano, solo China tiene más de 1.3 millones de personas, que es casi toda América Latina junto, poniendo Estados Unidos. O sea, todo lo que nosotros conocemos desde Estados Unidos para Guate tiene China, más que eso, ¿verdad? India ya superó a China como el país más poblado del mundo. Ahora ya no es China, hoy es India con 1.4 millones de personas. O sea, mire cuánto hace entre China y India, cuántas millones de personas hacen. ¿Y cuál es la creencia de los hindú? Que es la misma filosofía del budismo. La misma. El budismo y el hinduismo tienen algo en común, que creen en la reencarnación. En el círculo. Mire, hermano, bueno, no me quiero meter mucho a eso, ¿verdad? Pero a lo que vamos es que mucha gente hoy en día por las redes, porque las redes están de moda y hay muchos influencers, amado hermano, que creen en eso. Yo me he topado con cristianos que andan pensando que van a reencarnar. Mire, hermano, hay muchos, ahí en las redes hay algunos
algunos judíos que son, ¿cómo le llaman, hermano? Se me escapan los nombres ahorita, hermano. Que son los rabinos. Hay muchos rabinos enseñando, amado hermano, cuál es la manera correcta para reencarnar. Entonces, imagínense, esa es una filosofía que todavía desde ahí sobrevive hasta el día de hoy. Pero ¿qué dice la escritura, amado hermano? Está dicho que para los hombres nacen y una vez muerto el juicio. Que no hay oportunidad. Así que si alguien ahí había estado escuchando eso, hermano, eso no existe para el cristiano. Está establecido, dice que para los hombres nacen una vez muerto y después dice el juicio. Entonces dijeron Juan, ¿verdad? Sigamos leyendo. Y otros, hermanos, otros que dijeron Elías. Y otros Jeremías o alguno de los profetas. Mira, amado hermano, es tremendo, amado hermano. Pasémonos de Elías y pasémonos de Jeremías, porque la gente, como había visto que Elías había sido arrebatado, ¿verdad? Muchos judíos. Mira, hermano, la primera filosofía, la primera respuesta, podemos decir que griegos. Lo aceptamos con la filosofía griega, porque ve que cuando uno estudia a Platón, a Aristóteles, a Epicuro, a todos estos hermanos, ellos creían mucho en todo lo que era la reencarnación y el alma en su círculo astral y los 7 viajes y bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero entonces la primera respuesta, digamos, influencia de donde estaban. Vamos a decir que la primera respuesta la dieron los de esa ciudad dedicada al dios Pan. Pero la otra respuesta la dan ya judíos, porque le dicen Elías, Jeremías o uno de los profetas. Hasta hoy en día, amado hermano, ¿cuál era la respuesta de un judío cuando le preguntan sobre quién era Jesús? Un profeta más. O sea, mire, hermano, ¿desde dónde estaba esa mentalidad? Un profeta más, dicen los judíos. Vaya a Israel. Mire, hermano, uno cree que llegando a Israel y todos le van a decir, hermano, bienvenido a la tierra del Señor. No, baje en el aeropuerto de Israel y diga que es cristiano, lo quieren matar. ¿Usted sabía que ahorita Israel, hermano, es uno de los países más perseguidores al cristianismo? Más perseguidores al cristianismo. Israel está hasta peleando para pasar por su ley, una ley donde se prohíba hablar de Jesús dentro de Israel. Porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron les fue dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque la salvación, dijo Pablo, no está en la etnia, ni en el nacimiento, ni en el país, ni en nada de eso. Porque dijo en Romanos capítulo 2 al final, dice, porque no es verdadero judío el que nace ahí, ni el que tiene la sangre judía. Dice, no, es el verdadero pueblo de Dios. Por eso sinónimo de pueblo de Dios es verdadero judío. Dice, el que ha creído por la fe en el Hijo de Dios viviente. O sea, usted es el verdadero pueblo de Dios. Eso está claro en la escritura. Eso está claro en la Biblia. Eso está claro ahí. Entonces, mira, hermano, hoy en día los musulmanes piensan que Jesús era un profeta más. Y los musulmanes, hermano, ya son más de 1.5 millones de musulmanes en el mundo. Y ellos dicen, ¿quién era Jesús? Jesús fue un profeta más. Ok, pero menos. Dejemos pasar eso, hermano. Dejemos pasar que las religiones, que las filosofías, que todo esto, ¿verdad? Dejemos pasar eso. Pero cuando Jesús le dice, ¿y ustedes? Ahora esta noche, hermano, mi pregunta es, dejemos lo que digan todos. Mi pregunta va para usted.
Y yo le pregunto a usted, ¿y usted quién dice que es el Hijo del Hombre? Hermano, no se puede, no, mire, y Jesús no dijo, ok, vamos a jugar adivinador, ¿verdad? Eso no dijo, vamos a jugar adivinador. O sea, a ver quién acierta. Juan, eres tal, y Pedro, eres tal, y Santiago, eres tal, y los hijos de Zebedeo, eres tal. No, ¿verdad? No, amado hermano, porque tenía que ser una respuesta que iba a evidenciar en quién ellos estaban creyendo. O sea, mira, amado hermano, cómo respondas tú esa pregunta va a evidenciar cómo estás viviendo tu fe, en qué estás creyendo, si en verdad ya se te fue revelado el evangelio. Mire, dejémoslo ahí y vamos a ver en el tiempo de Jesús, usted va a dar cuenta que eso mismo estamos viviendo hoy. Gente que siguió a Jesús por motivaciones equivocadas. Número 1, vamos a leer Juan 6:2. Ahí adelantito, hermano, solo dele ahí adelantito. Y vamos a ver, amado hermano, yo te cambio otra pregunta, te pongo 2 preguntas. La otra que te pongo es, hermano, ¿por qué eres cristiano? Ahí la contestas al final. Pero te dejo estas 2 preguntas. ¿Y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y la otra, ¿por qué eres cristiano? Juan 6:2. Vamos ahí. ¿Ya está ahí conmigo? Amén. Mire cómo dice. Y le seguía gran multitud porque veían, ¿qué, hermano? Las señales que hacía en los enfermos. Ok, entonces vimos, mire, hermano, ¿cuántas personas lo seguían por las señales que hacía? Muchísimos. Mire, lea otra vez ahí. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Si quiere, vamos hasta Lucas. Y vamos a leer Lucas capítulo 3. Y ahí está más detallado de esto. Lucas capítulo 3, verso 8. Aleluya. Permítame por acá. Bueno, no, mire, vamos ahí por cuestión del tiempo. Y vamos a Juan. Vuelva conmigo, Juan, porque quiero avanzar, porque no voy a llegar donde quiero llegar. Juan 2:23. Vuelva para atrás. Ahí dejemos pasar ese. Juan 2:23 al 25. ¿Está conmigo ahí ya? Amén. Dice Juan capítulo 22, versículo 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos, oiga hermano, ¿cuántos? Muchos creyeron en qué? En su nombre. Oiga hermano, o sea que usted dice, bueno, muchos creyeron por lo que Jesús hacía, pero mire lo que dice. Creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Oiga el 24. Pero Jesús mismo, hermano, a mí esto me da temor. Lo que vamos a leer a continuación para que nosotros nos pongamos a pensar. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, ¿qué está diciendo la escritura ahí? Número 1, ¿por qué crees en Cristo? ¿Por qué eres cristiano? Por las señales. Mira, amado hermano, si nosotros, amado hermano, mucha gente dice ahí, mucha gente seguía a Jesús, mucha gente creyó en Jesús, pero ¿por qué dice ahí? Por las señales. O sea, amado hermano, que no estaban creyendo en lo que él era, sino que en lo que él hacía. O sea que si no hubiera sido Jesús, no que hubiera sido otro que hacía lo mismo que Jesús estaba haciendo, ¿en quién hubieran creído?
en el otro que estaba haciendo lo mismo. El problema, amado hermano, de mucha gente hoy en día es que cree en todo lo que es, en todo lo físico. Cree, amado hermano, en que alguien es de Dios por lo que mira, por lo que hace, por lo que la persona, amado hermano, ustedes porque vienen y oran por alguien, esa persona se recuperó. Esa persona, hermano, oraron y no, está enfermo, van al hospital y oran y esa persona se recuperó. Y creen y por eso, hermano, van a adorar a la persona. Pero oiga, ¿por qué lo adoran? Por lo que hace. Por las, ¿qué, hermano? Por los milagros y las señales. Mira, amado hermano, es un problema muy grave poner nuestra fe en Cristo solo por los milagros que puede hacer Él en nuestra vida. Ese es un riesgo muy grande. Porque mire, ¿por qué nosotros vemos que de toda esa multitud que está ahí, casi nadie se quedó? Porque, hermano, si toda esa multitud lo hubiera seguido, a Él nunca lo hubieran crucificado. Si toda esa multitud, hermano, mucha de esa multitud terminó gritando: crucifícalo, crucifícalo. Mucha de esa multitud, amado hermano. Porque dice, mire, en Lucas dice que muchos venían enfermos, Jesús los sanaba. Muchos venían endemoniados, Jesús les sacaba el demonio. Y dice que muchos lo seguían por eso. Mira, hermano, yo conozco gente que han recibido milagros, por llamarlo así, mejores que los que nosotros hemos recibido. Yo conozco gente, amado hermano, que la ciencia había dicho que iban a quedar inmóviles. Yo conozco gente que la ciencia había dicho que no iban a volver a caminar nunca. Y alguien les habló de que Jesús, si pedían al Padre en nombre de Jesús, recibían su milagro. Y conozco que esa gente, hermano, se fue a la iglesia como nunca, como ninguno de nosotros. Pasaban metidos en la iglesia, pasaban, hermano, orando, buscaban con todas sus fuerzas. La familia ayunando para que Dios sanara a la persona. Lo sanaron. Yo he visto esas personas que ahora, hermano, como que si nunca la ciencia los hubiera declarado inmóviles. Pregúnteme dónde están. No están ni siquiera cerquita así de servirle a Dios. Están lejos. Andan bailando, andan tomando, andan sacrificándole su vida a los ídolos del mundo. Sí, mire, hace poquito le contaba yo a mi esposa de que leí sobre el testimonio de una persona que la misma ciencia, amado hermano, los mismos doctores dan testimonio de lo que pasó con esa persona. Una persona que tenía cáncer terminal progresivo, un hombre que tenía cáncer terminal, hermano, mire, estaba tan avanzado el cáncer que los médicos le dijeron a la familia que él iba a morir en 2 días. Y las personas, la familia cuenta, más hermano, que ellos se pusieron porque eran cristianos y él no era cristiano. Y la familia le hablaron del evangelio y él se entregó, supuestamente se entregó a Cristo, ¿verdad? Y oró y que se hizo la oración de entrega y que se entregó a Cristo, hermano. Y la misma familia cuenta que al otro día, muchos de los tumores que tenía internos de que lo estaban matando desaparecieron. Y cuando los doctores le hicieron los exámenes, hermano, no había ningún tumor, no había nada. Lo sacaron a los 2 días, hermano, y hay registros, hermano, de los médicos donde no, la ciencia dice que no saben qué pasó, y ellos le llaman sanidad espontánea, le llaman ellos, porque no hay una explicación. Esa persona, amado hermano, murió, eso fue hace como 5 años. Esa persona murió hace 2 años. ¿Sabe de qué murió esa persona? Ya no murió de cáncer. Ya no murió de cáncer.
¿Sabe de qué murió? Murió en un accidente de carro porque iba manejando bajo la influencia de las drogas y del alcohol, bien bebido y bien drogado, porque los últimos 2 años de su vida los había gastado de esa manera. A mí no me sorprende, porque la escritura lo dice. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? Mira, amado hermano, la mejor manera para llevar a alguien a hacer la oración de entrega es cuando esa persona está mal. Alguien dijo que en los hospitales, en los lugares donde está la gente desahuciada, no existe un ateo. Y eso es verdad. En los hospitales, amado hermano, en los lugares donde está la gente desahuciada, no hay ateos. Vaya ahí donde ya le dijeron a aquel que decía que Dios no existía. Vaya y donde está muriendo ya, y vaya y dígale: Dios te puede sanar. A ver si no dice sí. Va a decir sí, 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 ¿verdad? Porque dice la escritura que había muchas personas que seguían a Jesús, hermano, por las señales y los milagros. Entonces, amado hermano, mira, si tú te convertiste o tienes la fe en un Dios solo de milagros, si tú ahorita hubieras definido: ¿y quién dices tú que soy yo? Y usted hubiera dicho: es el Dios de los milagros y de las sanidades. Errabas, hermano. Porque es verdad que para él no hay nada imposible. Pero eso quiere decir que tu fe está solo en él por lo que él puede hacer nada más. Y si tu fe está en él por lo que él puede hacer nada más, déjame decirte que tarde o temprano va a llegar la calamidad a tu vida y no la vas a soportar. Porque todos aquí estamos en esta tierra y todos vamos a pasar por las calamidades. Porque la Biblia, no hay un solo pasaje de la escritura que diga que para los cristianos son prohibidas las calamidades. Yo escuché a un predicador bien famoso decir que el cristiano que se enferma es porque está mal delante de Dios. Yo dije: ay, Dios mío, pónganmelo enfrente. No, amado hermano, mira, hay 3 causas en la Biblia por las que las personas se enferman. Una es por pecado, sí. Puede ser que alguien enferme por pecado. Otra, por glorificar, para que Dios sea glorificado. Y otra, porque de esa enfermedad que te enfermaste, porque te vas a morir. ¿Sí? La enfermedad es un camino por la que Dios se lleva a la gente al cielo. Si así se murió Eliseo. Eliseo en el libro de Reyes, ¿cómo dice la Biblia que murió, hermano? Murió así como un ángel. ¿No? ¿Cómo murió Eliseo? Dice la Biblia: enfermo. Dice la Biblia: y enfermó Eliseo de la enfermedad por la que iba a morir, dice. Pablo dejó, hermano, en una ciudad, yo creo que tengo el nombre por acá. Pablo deja, hermano, enfermo a un tal Trófimo. En 2 de Timoteo, Pablo dice: y a Trófimo lo dejé enfermo porque no se puede ni levantar. A Timoteo, Pablo le dice: y por tus frecuentes enfermedades, tomate esto. Pablo dice en Gálatas capítulo 4, hermano, el mismo Pablo les dice a los Gálatas: gracias les doy por no haberme despreciado cuando llegué muriéndome de enfermo a predicar el evangelio. Y ustedes me cuidaban ahí, me cuidaron hasta que mi salud se recuperó, les dice. Entonces, amado hermano, una persona que tiene una fe, que creyó en Dios y que sigue creyendo solo por eso, déjeme decirle que cuando viva la realidad de la existencia humana va a perder la fe. Por eso es que la gente pierde la fe. Por eso es que las personas no soportan cuando viene el sufrimiento. Y se empiezan a preguntar: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué si es el Dios de milagros? ¿Por qué si es el Dios de las sanidades? ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué se murió mi abuela? ¿Por qué se murió mi hermano? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué si es el Dios de los milagros y yo oré con todas mis fuerzas? Creíste en el Dios que no es el Dios de la Biblia.
Mi amado hermano, si no fuéramos a morir y no cupiéramos en este planeta, si todos vamos a morir. Ahora la cosa es que no sabemos de qué, pero cuando Dios nos quiera llevar, nos va a llevar de como la manera en la que Él quiera, pero porque la verdadera fe no está en eso. ¿Dice amén conmigo? Mira, hermano, si no vamos a caer como los filósofos. Hermanos, ¿cuál es el argumento más filosófico, más intelectual que hay en contra de la existencia de Dios? El mal y el sufrimiento. Muchos de los grandes, de las mentes más grandes de la humanidad, no creen en Dios por la existencia del sufrimiento y el mal. Desde Epicuro, desde la antigüedad, ¿verdad? De Epicuro, de Epófrates, de Aristóteles, de Platón, de todos, desde los modernos como Nietzsche, como Kant, como Howell, como todos estos, amado hermano. ¿Qué planteaban estos? ¿Qué planteaban estos? Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Si Dios existe, ¿por qué el hombre sufre? Mira, hermano, usted sabe que la mayor cantidad ahorita de los países en Medio Oriente, ¿sabe cuál es uno de los países con más ateísmo ahorita en Medio Oriente? Israel. ¿Y sabe por qué Israel ahora es uno de los países, hermano, donde la Biblia se dio, donde la Biblia se escribió? Porque es uno de los países más ateos. Por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. ¿Cuántos judíos murieron? 6 millones de judíos. ¿Y cómo murieron esos 6 millones de judíos? ¿Se recuerda usted cómo los mató Hitler? En los campos de concentración. Mataba a los niños, los descuartizaban, niños, le abrían la panza a las mujeres embarazadas, les abrían el estómago y les sacaban a los niños desde el estómago. Y enfrente de las mamás les quitaban la cabeza, les sacaban los ojos. A las mamás las dejaban con el estómago abierto, tiradas en la calle. Eso hacían discúlpeme si estoy hablando muy fuerte, pero es de la verdad. Eso hicieron, hermano, los nazis con los judíos. ¿Y sabe qué empezó a decir los judíos? Porque los judíos oraban. Se ponían en sus oraciones y decían: Elohim Adonai, por tu pueblo, Elohim Adonai, por tu pueblo. Y ellos dicen: ¿y dónde estaba Dios? Mientras le abrían la panza a una de su pueblo y descuartizaban a uno de sus hijos enfrente de ellos. Sí. Por eso ahora es uno de los lugares más donde más piensan así. Yo he escuchado gente que cuando hablan con un judío, los judíos les dicen eso. No, dime dónde estaba Dios cuando los nazis mataban a miles de su pueblo escogido, tomándose un café. Si nosotros, amado hermano, si la fe en Dios que nosotros tenemos se va a enfrascar en que porque nosotros conocimos que milagros y sanidades, cuando vivamos el dolor que se vive en la tierra y que vive la humanidad, perdemos la fe. Se pierde la fe. ¿Qué pasó ahorita en República Dominicana? ¿Cuántos murieron en República Dominicana? 109 personas, amado hermano. En donde estaba cantando un salsero, amado hermano, y se derrumbó la discoteca. Se derrumbó el techo de la discoteca y se murieron más de 109 personas de un solo, hermano. Se derrumbó el techo y todos quedaron aplastados ahí. Y el alcalde de República Dominicana, que supuestamente era cristiano, ¿sabe cuáles fueron sus declaraciones? Cuando lo entrevistaron en frente de las noticias, dijo: estas son las cosas por las que realmente, dijo, uno le da la razón a aquellos que dicen dónde estaba Dios, dijo. Porque yo conozco a muchos, dijo, de los hijos de esa gente que hoy se quedaron sin padre, sin madre y sin nadie teniendo 3 años. Dijo. Yo le pregunto, dijo, a todos esos pastores que andan ahí predicando, dijo, que alguien me responda dónde estaba Dios, dijo. Entonces mi hermano, y supuestamente que él era un hombre de fe. Y mire lo que lo llevó a hablar teniendo una perspectiva de lo que no es. Por eso le digo, amado hermano, ¿qué te hace? ¿Quién cree? ¿Quién dices tú que es Él? Mira, amado hermano, alguien que tenía la perspectiva correcta de lo que era Dios,
era un hombre llamado Job. Un hombre llamado Job. Él se le reveló en su corazón lo que se le reveló a lo que vamos a leer ahí más adelante. Cuando uno lee el libro de Job, capítulo 1, ¿cómo empieza, hermano? Estaban los hijos de Job en sus bailes, ¿verdad? Estaban en sus fiestas. Job ofrecía sacrificios a Dios y decía: Dios, mira, perdona a mis hijos, no vaya a ser que te hayan fallado. Dice que ofrecía holocaustos a Dios por sus hijos, perdónalos, le decía. Pero un día de estos, ¿qué dice, hermano? Que vino un remolino y ¿qué? Y que mató a todos los hijos de Job. Y se murieron todos los hijos y las hijas de Job. Y al otro día, amado hermano, dice que se murieron todos sus criados también y sus criadas. Y al otro día dice que, mira, hermano, a mí lo que me llama la atención es que dice que el que llegaba un criado a decirle: Job, mira, Job, se murieron tus hijos, vino un tremolino y los mató a todos. Y Job caía en tierra y lloraba y se levantaba, hermano, cuando dice que ni se había ido el otro, ni se había ido ese, y el otro llegaba y le decía: Job, nomás este se vino, no mirás pues que cayó tal desgracia. ¿Y qué, hermano? Y mató a todos tus criados. Y nomás ya ese se había ido. Dice que venía otro corriendo. Y Job estaba como: ay, dame fuerzas. Cuando llegaba aquel y le decía: Job, ni aquel se vino y todos tus ganados y todo quedó destruido. Job, tus enemigos los mataron a todos. Y dice que Job no pecó. ¿Y qué dice, hermano? Llega Satanás, se presenta enfrente de Job y le dice Satanás al Señor, Satanás llega al trono, ¿verdad? Y se le presenta a Dios y le dice: Job, le dice: ¿has considerado, le dice, Señor, mi hijo Job? Y que le dice Satanás: porque lo ha acercado, porque como a él no le pasó nada, pero piel por piel, a ver si no, carne por carne. ¿Y qué le dice el Señor? Tócalo, pero su vida no. Y le cae una enfermedad. Y la enfermedad que le cae, amado hermano, dice que es tan grave que Job se tenía que rascar. ¿Con qué, hermano? Con un pienso, ¿no? Y le quedaba ahí, hermano, la carne desprendida por las llagas que tenía Job. Dice, hermano, que estaba sarnoso Job, viva toda su carne, hermano, a tal grado que en el verso 9, hermano, 2:9, que dice que le dijo a la mujer, ya cuando la mujer perdió la fe. Mira, hermano, ahí habían dos con fe. Y la mujer perdió la fe. Y cuando la mujer perdió la fe, ¿qué le dijo a la mujer? Mira, Job, ella ya venía a haberlo maldecido, porque para que ella le planteara eso. Mira, Job, maldecí a Dios y morite. Como quien dice: mira, maldecí, anda, tirate del barranco mejor de una vez, mira, suicidate ya. ¿Y qué le respondió Job, hermano? Veámoslo si quiere. ¿Qué le responde Job, hermano? Yo digo, ¿cómo una persona puede responder eso en medio de tanto dolor, de tanto sufrimiento y de tanta angustia? Verso 2:10. 2:10, ¿ya está ahí? ¿Y qué le dijo Job? Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, perdiste la fe. Perdiste la fe. Has hablado. ¿Qué le dijo Job? Mire, hermano, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios solo el bien? ¿Y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea que Job le dice, en otras versiones dice: y Job le respondió: ¿qué acaso solo las bendiciones recibiremos de Dios y las calamidades no? Hermano, ¿qué perspectiva tenía Job? Y mire la perspectiva, hermano, de todos sus amigos. La perspectiva de sus amigos es la perspectiva que tienen los cristianos hoy en día. Porque cuando alguien se enferma, rapidito caen todos: arrepentite, pecador, estás mal, pecador, no necesitas arrepentirte. ¿Cómo le cayeron los tres amigos a Job? Le cayeron con teología, hermano. Con teologías de todo tipo le cayeron a Job y le decían: Job, por cuanto Dios te está juzgando, estás viviendo esto. Job, por cuanto, hermano, como muchos de nosotros tenemos, porque tenemos una mentalidad errónea de Dios.
Y cuando todo el que tiene una mentalidad errónea de Dios cae en la consecuencia de vivir en un mundo caído, pierde la fe. Le vuelvo a preguntar, ¿y tú quién dices que es el Hijo del Hombre? Ahora ya no va a decir mi sanador. Porque muchos van cuando responden, es mi sanador, mi Rafa, mi Jiré. ¿Verdad? Porque mire, rapidito hermano, rapidito, vamos a otro si quiere, porque aleluya, mire, otra cosa por la que mucha gente seguía a Dios, Lucas 23:8. Lucas 23:8. Mire, bueno, sí, vamos a Lucas 23:8. Estábamos en Juan, pero leamos ese rapidito. Lucas 23:8. ¿Ya está ahí conmigo? Dice, aleluya, Herodes, viendo a Jesús, oiga, mire hermano, mire quién, el que le había cambiado el nombre a esa ciudad dedicada al Dios Pan. Herodes, viendo a Jesús, ¿qué pasó con Herodes? Se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído, ¿qué hermano? Muchas cosas acerca de él. ¿Y qué hermano? Y esperaba ver hacer alguna señal. Otra motivación errónea por la que buscar a Jesús. Herodes, hermano, ¿usted cree que Herodes quería creer en él? Herodes solo porque como era la fama, era el momento. Mucha gente, amado hermano, mire, busca a Jesús solo porque es la moda hoy en día. Porque ve, hermano, hoy es la moda de que todos los artistas de reggaetón se están convirtiendo, ¿sí o no? Que se convirtió Daddy Yankee, que se convirtió no sé quién, no, hermano, mire, según supuestamente que el que se murió, los que están informados aquí saben, el que se murió cantando, el salsero que le dije, estaba dando su último concierto, porque él había hablado ya, yo creo que con Héctor el Father o con alguno de esos otros reggaetoneros que se había convertido, según que él había hablado con uno de ellos y le había dicho que ese era su último concierto porque él tenía planeado ya retirarse y entregarse a Cristo. Eso es lo que salió en los medios, que él ya había dicho, que era su último concierto y que él ya, pero ahora la pregunta será, ¿por qué será que lo iba a hacer? ¿Será que porque todo el movimiento de toda esa música ahora resulta que todos se están convirtiendo? Y a las 2 semanas desde que se convirtieron, están llenando estadios, pero ahora cantando música reggaetón cristiana y predicando herejías. Como Herodes, hermano. Que mucha gente, hermano, solo por cultura. Vamos a la church. Sí, hermano, lamentablemente en nuestros países el cristianismo es por cultura. La verdad, en nuestros países el seguir a Jesús es por cultura. Porque como son países cristianos, allá todos los domingos y todos los, ahí van todo el mundo con su corbatita, las mujeres con sus vestidos, con sus ropas y todo el mundo, mano, a la church, porque como es la moda, es la tradición, es la cultura. Pero ¿será que le responderían a Jesús si Jesús les preguntara, ¿y tú quién dices que soy? Como Herodes, por fama. ¿Qué quería Herodes, hermano? Hacerle ver algo. La gente va a la iglesia y dice, a ver qué vamos a ver hoy, a ver qué va a pasar hoy. Mira, hermano, qué error es eso de poner gran campaña de milagros y prodigios y sanidades y ultramilagros levantando muertos de 4 días de muertos hoy en la iglesia tal. Y la gente llena los lugares por ir a ver. Dicen que hoy en esa campaña va a venir el evangelista levanta muertos, alarga pies, pone muebles de oro, que hace llover oro del cielo. Y la gente va a ver, a esperar algo, a ver qué me cae, dicen, ¿verdad? Más que hay unos que dicen que la unción de ellos es
hacer aparecer ceros en la cuenta de banco de las personas. ¿Quién no va a ir así, hermano? Imagínense que hoy hubiéramos anunciado nosotros, hoy hermano Rudy, su unción cuando ministre hermano Rudy, va a hacer aparecer en las cuentas de banco de los hermanos 5 ceros, seguidos de un número de 2 dígitos. Uf, se llena aquí, hermano. O sea, que todo el mundo, sí. ¿Por qué? Porque se sigue al Señor por una mentalidad errónea. Otro, rapidito. Pues no seamos como Herodes, ¿verdad que no? ¿No? Juan 6:26. Juan 6:26. Así que si hay mucha gente, mire hermano, Juan 6:26. ¿Ya está conmigo ahí? Dice, respondiendo Jesús les dijo: de cierto digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales. Mire, hermano, hay gente todavía más bajo de los que lo buscan solo por los milagros y las sanidades. ¿Y estos por qué lo buscaban? Sino porque comisteis el pan y lo saciasteis, trabajando por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual es el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Mira, hermano, ¿por qué toda esta multitud lo seguían? Por la comida. Por la comida. ¿Cuál es el evangelio de moda hoy en día? El evangelio de la prosperidad. Y las iglesias se llenan porque lo que promete hoy el evangelio es prosperarte. Dios te quiere prosperar. Dios no te quiere pobre. Dios no te quiere derrotado. Dios no te quiere mendigando. Dios no te quiere pasando pena. Dios no te quiere que no tengas un auto para moverte. Dios no te quiere que tengas una casa mejor que la que tuvieron tus padres. Dios no te quiere así. Activa tu fe. La fe es decretar y creer. La fe es poner y recibir. Ese es un mensaje lindo, ¿sí o no? Y ustedes, hermano, ahorita le dan ganas de decir amén, aleluya. No dijo solo porque sabe que es un ejemplo que yo lo estoy poniendo. Pero este es el evangelio que vende hoy en día. Ese es el evangelio, hermano, porque la gente está siguiendo hoy a Jesús porque le prometen que él lo puede sacar de la pobreza. Escuche, hermano, hoy la gente es como aquellas, discúlpeme la palabra, hermano. Ese fue un hebreo que quiere decir aleluya. Mire, hermano, ya aparecen aquellas mujeres. Perdóname, hermano, yo sé que aquí no hay ninguna mujer así, sí. Pero ya aparecen aquellas mujeres que se casan con aquel solo por interés. ¿Sí? Hay mujeres, amado hermano, que no sienten nada por ese hombre. No ese hombre, mire, hermano, mal hombre, no sienten nada, ni les gusta. Pero como tiene buenos sentimientos y buen corazón, tiene dinero. Hay un dicho que dice que cartera mata carita. Ya parece, hermano, ya hoy el evangelio parece eso. Las mujeres que se van con los hombres solo por interés. ¿Sí? Que hoy las personas se van van a las iglesias y dice que vienen a Jesús solo porque se les está enseñando que Dios los puede sacar de pobres y que nada les va a faltar. ¿Y qué dice Jesús ahí? ¿Qué les dijo Jesús? Tan mal, muchachos. Tan mal. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todas esas ir en pos de Dios por todas esas motivaciones, cuando se vive la vida real, cuando te falla lo que te dijeron, vas a perder la fe. Porque nosotros vemos en la escritura a los apóstoles, a los profetas, que no tenían que comer a veces.
Vemos al apóstol Pablo aguantando hambre a veces. Vemos a la iglesia recogiendo ofrendas para mandarle a los otros hermanos porque no tenían. Vemos al apóstol Pablo diciendo: sé vivir en abundancia, pero también en escasez, porque he estado en todo y por todo he sido pasado. ¿Quién le dijo a usted que el cristiano, hermano, no pierde el trabajo? ¿Quién le dijo a usted que a veces el cristiano va al cajero, amado hermano, y lo que mira ahí es un negativo menos 38, menos 50, menos 200? Y eso no quiere decir que seas maldito, no. No. Porque vivimos en un mundo, amado hermano, que funciona muchas veces así. Donde trabajas, recortan gente y solo van a dejar a los más viejos y te vas a ir tú ahí. Pero nos agarramos de una promesa que el Señor dijo, amado hermano, que no hay justo desamparado y su simiente que mendigue pan. Nos agarramos de la promesa, amado hermano, de que Él va a estar con nosotros. Entonces, mi amado hermano, cuando se vive la vida real, se pierde la fe. Yo conozco mucha gente que hoy en día pasa solo hablando en contra del cristianismo por esta razón. Por esta razón hoy todos somos sinvergüenzas. Por esta razón hoy todos los cristianos somos mañosos, sinvergüenzas. Por esa razón, engañar a la gente. Si Jesús nunca prometió eso, mira hermano, ¿sabe cuál fue la promesa que Jesús, las promesas que Jesús vino a hacer a la tierra? Que el que creyera en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Las promesas de que a la final trompeta, a la trompeta de Dios, los muertos en Cristo se levantarán de la tierra y nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con los que durmieron y nos reuniremos con el Señor en las nubes y estaremos con Él para siempre. La promesa de que vamos a tener vida eterna. La promesa de que allá en la vida que el Señor vino a prometer no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, porque el mismo Dios, dice Apocalipsis, enjuagará toda lágrima de nuestros ojos. Él no dijo aquí en la tierra no vas a llorar. Él no dijo eso. Él no dijo aquí en la tierra yo te voy a enjuagar. No, Él dijo allá en mi gloria donde yo te voy a enjuagar toda lágrima y todo dolor y toda tristeza. Entonces hay una promesa. El apóstol Pablo dijo en Corintios capítulo 15, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, miren, dijo, si nuestra esperanza en el evangelio no es la resurrección de los muertos, vano es del evangelio. Dejemos todo aquí y mejor comamos y bebamos y vivamos la vida, que mañana moriremos. Si nuestra esperanza, amado hermano, no está en la gloria eterna con el Padre, con Dios, si eso no es lo que nos motiva, no, hermano, mejor. ¿Cuántos creen aquí que el Señor, si aunque usted esté muerto, lo va a levantar de los muertos? Que aunque usted se muera de cáncer, Él lo va a levantar de los muertos y lo va a glorificar. Que aunque usted se muera de un ataque al corazón, Él lo va a levantar de los muertos y lo va a glorificar. Que aunque usted le quiten las dos piernas porque le cayó gangrena o por la diabetes, en la resurrección de los muertos Él lo va a glorificar. ¿Usted cree en eso? Usted tiene la esperanza del evangelio. ¿Cuántos creen que aunque perdamos a nuestros hijos, como dijo el apóstol Pablo, ustedes no sean como los que se entristecen, que no tienen esperanza? ¿Cuántos crees que cuando pierdas a papá, cuando pierdas a mamá, cuando pierdas a tu esposa, solo va a ser momentáneo porque los vamos a reunir con ellos nuevamente y que juntos vamos a glorificar al Señor, amado hermano? Esa es la promesa. Tú vas a encontrarte, vas a volver a ver a tus seres queridos. Esa es la promesa del evangelio. Entonces, amado hermano, volvamos a Mateo capítulo 16.
Ahora vamos a responder. ¿Quién dices tú que soy? Mateo 16, ¿verdad? Aleluya. Vamos ahí. Ya está usted y me ganó, pero déjeme llegar ahí, hermano. Ok, mire, dice ahí en Mateo, ¿verdad? Estábamos ahí en el 15, nos toca el 15, vamos ahí. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, le dijo, ¿qué le dijo Pedro? Tú, le dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado tú. Oiga, hermano, ¿quién es el bienaventurado? ¿Quién es el bienaventurado? El que cree lo que Pedro dijo. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién, hermano? Sino mi Padre que está en los cielos. Tenemos que recibir esa revelación, hermano. Por eso le dice la escritura, nadie viene a mí si mi Padre no lo trae, porque el Padre revela, como dijo ahí, que Él es el Cristo. ¿Qué significa creer? Mira, hermano, ¿qué significa creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo? ¿Qué significa creer eso? Significa creer que Él es el Mesías. Significa creer que Él es el Salvador. Significa creer. ¿Sabe qué significa? No temáis a aquellos que pueden matar tu alma, perdón, el cuerpo. Jesús le dijo, no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo. O sea, Jesús dijo, en otras palabras, Jesús dijo, sí, ciertamente a ustedes le van a dañar el cuerpo. Ustedes van a sufrir dolor. Ustedes van a sufrir tormento. Gente que se va a aprovechar de ustedes. Pero no teman a aquellos que pueden lastimar y dañar el cuerpo. No teman a eso. Teman al que tiene poder sobre sus almas. Porque lo más preciado del ser humano es su alma. Hay un dicho que dijo vamos a tomarle ese dicho. Hay un dicho que dijo el santo de allá de Antigua Guatemala, que dijo, un alma tenemos y si la perdemos, no la recuperaremos. Es verdad. Un alma tenemos y si la perdemos, nunca la recuperaremos. Hermano, la eternidad es real. El ser humano es una creación eterna. Usted es un ser eterno. No crea que se acaba todo cuando alguien se muere y su cuerpo es enterrado en la tierra y se lo comen los gusanos, y al pasar 20 años ya no tiene piel, y al pasar 200 años ya ni los huesos están. Porque si alguien lo entierran, amado hermano, alguien se muere y lo entierran en la pura tierra, como hay miles de personas que han quedado bajo tierra, al pasar unos 400 años, ya no hay nada ahí, ni los huesos, nada, ni los huesos, nada. Se hizo polvo totalmente, como dice la Biblia. Al polvo volveremos, pero no termina ahí. Por eso dijo Job, desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo volveré. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No termina ahí. Por eso buscar al Señor, ir detrás de Jesús por las motivaciones que ya vimos, eso es tener una esperanza terrenal. Eso es creer, hermano, que la vida que la vida es esto, que la vida es lo que nuestros ojos ven, que la vida es lo que palpamos, que la vida es como el método científico. ¿Cuál es el método científico? El método de la ciencia es, amado hermano, que hay que creer solo lo que se puede palpar y ver. Por eso la ciencia es materialista, porque ellos solo creen en lo que se mira y se puede aplicarle el estudio y ver. No,
Nosotros no somos eso, no somos solo materia. La vida no es solo lo que usted ve, lo que camina. La vida no es eso. La vida va más allá. En el hombre hay trascendencia. El hombre, el ser humano, es una creación eterna, eterna. Pero hay dos lugares para el alma. Hay dos lugares para la eternidad. Una es el cielo y la otra es el infierno. Una es la perdición eterna y la otra es la vida eterna. Pero el ser humano va a existir, o ya sea para condenación eterna, o ya sea para vida eterna. ¿Y sabe qué era la promesa del Mesías? La promesa del Mesías era que él iba a ser el salvador de los que creyeran en él. El salvador de los que creyeran en él. ¿Tú crees que Jesús es tu salvador? ¿Tú crees que Jesús es tu hacedor? ¿Tú crees que Él es el dueño de tu alma? ¿Crees que Él es el Hijo del Dios viviente? ¿Crees que Él vino a la tierra hace 2000 años? Que bajó del cielo y se encarnó, que caminó entre nosotros, que fue a la cruz del Calvario, que lo crucificaron, que lo patearon, que lo escupieron, que lo torturaron. ¿Crees eso? ¿O crees que solo son mitos de las películas? Hermano, ¿usted cree que en verdad hubo un hombre que hace 2000 años llevó una cruz en el Calvario? ¿Cree eso? ¿Cree que murió ahí, hermano, y que cuando murió lo llevaron a la tumba? ¿Cree eso? Pero también cree que al tercer día las mujeres llegaron y la piedra estaba movida. Y dijeron, ¿dónde está? Y habían dos ángeles parados sobre la piedra y dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Porque el que estaba ahí ha resucitado, ya no está ahí, ya no está ahí en la tumba. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Es lo que dijo, que él dijo, allá donde yo voy, muchas moradas hay. Y si yo me fuere, vendré de nuevo y los tomaré conmigo y los llevaré conmigo. Y Pablo dijo que si él resucitó, nosotros resucitaremos también con él. Y si crees que él resucitó y ahora reina en el cielo, amado hermano, déjame decirte que Efesios dice que juntamente con él en los lugares celestiales estaremos nosotros juntamente con Cristo. Eso fue lo que se le fue revelado al apóstol Pedro. Si nosotros seguimos al Señor por eso, tú te puedes estar muriendo de la peor enfermedad del mundo, pero vas a tener esperanza. Vas a tener esperanza. Si tú crees eso, tal vez no vas a tener para pagar la renta, pero vas a tener esperanza. Esperanza de que al cerrar nuestros ojos hay alguien que nos está recibiendo. Y nos dice, entra, siervo bueno, fiel. Por cuanto en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, gózate con tu Señor. Ese es el cristianismo, hermano. Si veniste al Señor y sigas al Señor porque sabes que Él puede salvar tu alma, estás bien.